¿correcto? Y tu propia esfera. ¿Qué tal la primera semana? ¿Bonita? No, está feo. Pues mira, me trae café, qué buena gente, la doctora, yo no tomo café hoy, pero no te preocupes, gracias. Qué buena gente, ¿viste? Manzana era lo que traía. No, hasta la próxima. Ya, empezamos. Ya, lo que vamos a ver hoy día es la clase, en esta semana está relacionado con lo que es el sistema nervioso. Empecemos con algunas generalidades del sistema nervioso. ¿Se acuerdan ustedes qué es el sistema nervioso, no es cierto? Ya, para nosotros, para ustedes es el principal sistema. Es más, casi toda la farmacología que vamos a ver se relaciona directa y directamente con lo que va a trabajar el sistema nervioso. ¿Ya? Es más, todo, si no es todo, casi todo. De repente los antiinfecciosos no, directamente, pero sí indirectamente. Entonces casi todo va a quedar relacionado con el sistema nervioso, es lo más importante que ustedes podrían tener. El sistema nervioso, tal cual, lo pueden clasificar de dos puntos de vista. Un punto de vista anatómico y un punto de vista funcional. Desde el punto de vista anatómico, ¿cómo clasifican el sistema nervioso? Ya lo deben haber visto en anatomía, ustedes han llevado anatomía. Neurofisiología han llevado, neuroanatomía. ¿Cómo se divide? Desde el punto de vista anatómico. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Siendo la característica del sistema nervioso central que... No, esa es la división, que está protegido por hueso, por meninges. El sistema nervioso central protegido por meninges. Y el sistema nervioso periférico no está protegido por meninges. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Y si es meninges, es decir, tiene una cubierta ósea. El sistema nervioso central tiene una cubierta ósea. Todo lo que es el encéfalo y la médula espinal tienen una cubierta ósea. No completa del todo, pero sí. Me refiero no completa del todo, por ejemplo, en la médula espinal, ¿no? Porque las vértebras no son todo un solo hueso, sino son varios huesos con un espacio entre ellas con cartílago. Entonces, no es una cubierta del todo ósea, pero sí, la mayoría tiene cubierta ósea. A diferencia del sistema nervioso periférico que no tiene cubierta ósea, no tiene meninges. Entonces, esa división desde el punto de vista anatómico tiene el punto de división, ¿no es cierto? O sea, hasta dónde el sistema nervioso central y hasta dónde el sistema nervioso periférico. Estructuralmente. No las partes, sino hasta dónde. Si yo hinco acá, es periférico, si yo hinco acá, es central, algo así. ¿Dónde estaría ese punto de división? Exactamente. ¿O no hay? Fácil, si yo agarro un nervio periférico, o sea, agarro acá y punzo un nervio, lo voy a destrozar, pero ese es el sistema nervioso periférico. Sigo punzando, sigo en periférico, ¿no? Sigo punzando, sigo en el nervio. ¿Hasta dónde yo puedo seguir punzando y decir, esto es periférico? Hasta la médula espinal. Si tú punzas la médula espinal, ese es central. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Está en la médula espinal? O sea, ¿ahí está el punto de separación? No, el ganglio es sistema nervioso periférico, acuérdate. ¿Ya? El ganglio es un conjunto de somas neuronales en el sistema nervioso periférico, del sistema nervioso periférico, que está por fuera del sistema nervioso central. El punto de división justamente lo van a encontrar en las meninges, porque uno tiene meninges, otro no tiene meninges, entonces el punto de división está en meninges. Pero si yo entro al espacio celular subcutáneo, perdón, a lo que sería el espacio subaracnoideo, ahí estoy por fuera del sistema nervioso central o estoy adentro del sistema nervioso central. ¿Qué opinan? Está por fuera. Entonces, si acá está la subaracnoides, está lo que es la aracnoides, acá está la dura madre y acá está la pía madre, y yo estoy acá entrando acá, o sea, cuando yo toque la pía madre, que es tan finita, yo voy a tocar ya el sistema nervioso central. Entonces, la división histológica es la pía madre. Y ustedes se acuerdan que la pía madre se mete por todo recoveco que tenga el sistema nervioso central. La aracnoides y la dura no. Si tú tienes un surco en el sistema nervioso central, en el encéfalo, acá entra la pía, pero ahí no entra la pía. Acá le forman como una campaña, una campa, ¿no? Un camper acá está. La aracnoides y acá está la dura. No entran, ¿correcto? Entonces esa es la gran diferencia. Ese es desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista funcional, ¿cómo dividimos el sistema nervioso central? Al sistema nervioso, perdón. Tienen dos grandes sistemas ustedes para comunicarse y para estar en relación. El mundo de relación, que es el que están teniendo ahorita conmigo, me están entendiendo, estamos conversando, ¿no es cierto? Están respondiendo,
Ese es lo que está relacionado con la vida consciente. Ustedes se comunican a través de su mundo consciente, ¿no es cierto? Algunos están conscientes, otros no. Entonces, mientras que hay otra parte que se encarga de lo que sería la vida inconsciente, el mundo inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, de la vida consciente, ustedes tienen dos sistemas todavía. Uno que es el que recibe información y otro que responde a la información. Ambos forman lo que sería el sistema nervioso somático. Sensitivo, el que recibe, y motor, el que responde. Entonces, el sistema nervioso se divide en consciente e inconsciente. El consciente está ahí encastado en lo que sería el sistema nervioso somático. Somático motor y somático sensitivo, ¿no es cierto? Gracias a ellos yo me comunico con ustedes. Ustedes reciben información, procesan información, responden información. Eso lo vamos a ver en el examen, ¿no? Han recibido información, han procesado información y en el examen van a tener que responder a esas preguntas porque han procesado, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta cómo han usado el sistema nervioso? ¿Ya? Y tiene las dos fuentes. Desde el otro lado tenemos el mundo inconsciente del que no se dan cuenta. Por ejemplo, saben que su corazón está latiendo, ¿no? Saben que están respirando, su riñón sigue funcionando, el intestino se está moviendo. Todo el mundo interno sigue actuando. No somos conscientes de eso. ¿Y eso quién lo ve? El sistema nervioso autonómico, el neurovegetativo. Por eso es que tenía que hacer la introducción para saber en dónde estamos. Estamos en el sistema nervioso del mundo inconsciente, ¿correcto? Pero tú pero cuando me duele el riñón por un cálculo renal, ¿eso se hace consciente? Sí, ahí se hace consciente porque las fibras sensitivas del sistema neurovegetativo también informan arriba. Habitualmente la información que mandan no es de importancia. Entonces la corteza no tiene que modular eso, ¿no? Acuérdense que el sistema somático, sensitivo y motor llegan hasta el tálamo y de ahí disparan a la corteza, o llegan de la corteza al tálamo y de ahí disparan hacia abajo. Correcto, el tálamo es lo máximo, ¿ya? En cambio, en el inconsciente estamos en el hipotálamo, aquí. Entonces, no le interesa a la corteza lo que pasa en tu mundo interno hasta que sea relevante, ¿correcto? Porque mucha información no es importante. Igual, mucha información de la que yo les doy no es importante. Ustedes eligen, seleccionan, ¿no es cierto? Una llega a la corteza, se va al hipocampo, se va a memorizar y la van a utilizar. El resto resuena en el cerebro y la espectoran, no sirve, ¿correcto? Ustedes son los que seleccionan información. Entonces, hoy día nos vamos a encargar justo de esto. ¿Y por qué es importante que conozcan esta división? Porque justamente este sistema autonómico, al igual que el sistema somático, tienen parte en el sistema nervioso central, desde el punto de vista anatómico, y parte en el sistema nervioso periférico, desde el punto de vista anatómico. Los núcleos de este y del somático están en el sistema nervioso central, pero las fibras están en el sistema nervioso periférico, ¿correcto? O sea, acuérdense, este de acá tiene núcleos y tiene núcleos en el sistema nervioso central y tiene conexiones en el sistema nervioso periférico y tienen distribuciones diferentes. Bien, una vez que ya sé qué es el sistema neurovegetativo, podríamos preguntarnos, ¿para qué sirve? ¿Solo se encarga de lo que sería la regulación de las vísceras? No. Se encarga de eso, sí, pero su función principal es que es un sistema adaptativo. ¿Adaptativo a qué? Saben ustedes, ya han leído siempre, oye, la raza humana nunca va a desaparecer porque es una especie adaptativa, se adapta a las condiciones, ¿correcto? Según lo que dicen los libros, los dinosaurios, todos los animales han ido desapareciendo porque no se adaptaron al ambiente. Nosotros tenemos la capacidad adaptativa. Dicen que antes, según la teoría evolucionista de Darwin, nosotros venimos de un antecesor común, el mono, ¿no? Acá había un mono que después derivó a dos, al hombre y al mono, y los monos siguen como monos y nosotros como hombres. Entonces, pero en ese antecesor nosotros teníamos pelo, caminábamos en cuatro patas y todo eso, y hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, ¿no es cierto? ¿Por qué hemos tenido pelo? Porque no teníamos ropa y así nos abrigábamos. Conforme hemos ido procesando, empezamos a usar ropa, ya nos abrigamos. Entonces nos hemos ido adaptando. Dicen que en algún momento el agua va a desaparecer o va a ser muy escasa, ¿no es cierto? ¿Vamos a modular? Sí, nosotros vamos a tener que hacer modificaciones. Nuestro riñón va a cambiar. Cuando lleguemos a la parte renal vamos a hacer un repaso de eso y van a ver que van a tener más nefronas yuxtamedulares que corticales. Vamos a mutar otra vez. Lógicamente que en ese proceso muchos morirán, otros van a mutar y no va a tener necesidad de mucha agua. ¿Se va a acabar la capa de ozono? Sí, la capa de ozono es muy importante para nosotros, ¿no es cierto?
¿ya? Pero entonces o nos pondremos trajes especiales y viviremos como marcianos con trajes especiales, o empezaremos a generar más pigmentación, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver negritos claros y negritos oscuros, pero todos pigmentados, ¿no? Ya no el blanco y el oscuro, sino todos negritos, blanco, un negrito claro y un negrito oscuro, pero pigmentados para protegernos de la radiación. Son mecanismos adaptativos. De eso se encarga justamente el neurovegetativo también, el mecanismo adaptativo. No es el único sistema adaptativo, pero es muy importante para este proceso de adaptación. ¿Correcto? Entonces ya tenemos eso mapeado. Ahora sí podemos entrar con lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? El resultado, al término de esta sesión, ustedes van a identificar qué fármacos indicados para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades del sistema nervioso. En realidad es mucho esto para una sola clase, ¿ya? Entonces no vamos a llegar a tanto, pero sí vamos a ver que hay un montón de fármacos que van a modular. Más del 50%, como les digo, de los fármacos van a trabajar acá, directo o indirectamente. Los antiinfecciosos serían los únicos que podrían escaparse. Para la condición que estos posean un óptimo perfil cinético, dinámico, eficacia y seguridad, que es lo que va a aparecer en todas las clases, en este caso relacionado con el sistema nervioso. En experiencia vemos justamente un caso clínico. ¿Qué están leyendo ahí? Es una mujer, 65 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, presión alta, diabetes mellitus. Tiene dos factores de riesgo importantes, ¿no? La presión alta y la diabetes. Dos complicaciones que ustedes van a ir viendo en sus pacientes. Acuda a consulta oftalmológica por disminución progresiva en la visión del ojo izquierdo. La visión, la agudeza visual, la vamos a ir perdiendo, ¿no? Yo la perdí desde muy chiquito porque yo tengo hipermetropía. Y la hipermetropía con la edad es peor, o sea, yo voy a usar, conforme avancen mis años, ustedes me van a ir viendo, cuando ustedes terminen su carrera, me van a ver como una luna así, poto de botella. ¿Por qué? Porque mi problema con la presbicia se agudiza. En cambio, el miope, con la ancianidad, conforme van siendo más ancianos, van mejorando. Sus lentes cada vez son más chiquitos. Esa es la diferencia. Entonces, pero eso es normal. Pero en este caso, ella solo está perdiendo progresivamente un solo ojo, la agudeza visual. ¿Correcto? La pérdida de agudeza visual puede deberse a muchas causas, un montón de causas. Una de ellas puede ser lo que ustedes han escuchado como la catarata, ¿no? ¿Saben qué es una catarata? La opacidad del cristalino, ¿no? El cristalino se va poniendo una mancha y tú no vas a ver, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso es muy lento en realidad también. La otra de esas es lo que vamos a ver acá. Entonces, ella dice que ve 3 meses de evolución, niega otros síntomas oculares como dolor, enrojecimiento. Al examen oftalmológico se encuentra una agudeza visual 20-20 en el ojo derecho. Ah, bacán. Mira bien, mira, 65 años, 20-20, perfecto. Y 20-40 en el ojo izquierdo. Hay una variación, ¿no es cierto? El ojo izquierdo por algo está viendo menos. Empiezan a medir la presión intraocular. PIO, presión intraocular es PIO. Y le miden en el ojo derecho es de 22 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo es de 30 milímetros de mercurio. Y hay otra variación entre derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la presión intraocular normal? Para que uno diga, ¿no? La presión intraocular, hay muchos libros que te dicen, oye, 15 el promedio. Otros te dicen, oye, va entre 12 y 22. ¿Ya? Entonces, para no pelearnos, pongamos como máximo 22 y no me voy a poner a llorar. Entonces, este 22 está en el límite, en la rayita. Pero este 30 ya está arriba, ¿correcto? Entonces, ¿quién es el que genera esa presión ocular? Eso sí lo saben porque han llevado anatomía. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de presión intraocular? ¿De qué líquido? El humor acuoso, es el humor que está adelante, ¿no es cierto? En la cámara anterior. No el humor vítreo que está atrás. Pero cuando la presión en un globo aumenta, ¿no es cierto? Y esta es una estructura, acuérdense que ¿quién recubre todo el globo ocular? La esclerótica. La esclerótica es tejido conectivo, tejido conectivo, pero es un tejido conectivo, un tejido colágeno, pero que está entrecruzado, es resistente. No vas a meterte un clavo, ¿no? O sea, no tan resistente, pero es resistente, detiene la forma. Entonces, si es un globo estructurado, y acá yo tengo la córnea, que es parte de lo que sería la capa externa, tienes la esclerótica acá y la córnea acá, como un lunar reloj, así. Cuando aumente la presión acá, que acá está el líquido, el humor acuoso, ¿esto a dónde va a repercutir? No va a salirse hacia adelante, ¿no? La presión, sino se va a ir hacia atrás, va a repercutir hacia atrás. O sea, eso va a generar presión también ¿a dónde? En el humor vítreo. Y el humor vítreo que no tiene dónde liberar, va a tener que tratar de salir por algún lado. ¿Y por dónde busca salir? ¿Cuál es el punto que tendría débil el globo ocular?
¿Cuál es el punto débil? Por donde entra el nervio o por donde sale el nervio, ¿no es cierto? En este caso, por donde sale el nervio es el punto débil. Entonces, si yo tengo acá la presión y yo sé que ahí es el punto débil, ahí voy a comprimir. Y eso es justamente lo que se genera una neuropatía excavativa del nervio óptico. Y como estoy comprimiendo el nervio óptico que está saliendo de acá, y ese es el que lleva la información hacia la corteza, entonces si yo lo comprimo, ¿qué va a pasar? Voy a dejar de ver. ¿Correcto? Esa es la explicación por la cual tú le tomas la presión intraocular, que tiene que ver con lo que es el humor acuoso, pero en el fondo de ojo evalúan, el ojo revela una excavación papilar glaucomatosa moderada en el ojo izquierdo. Signos de daño glaucomatoso en el campo visual del mismo ojo. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Esa es la explicación, por qué es que se da. En realidad, el glaucoma, este es el glaucoma, un caso de glaucoma, el glaucoma es una enfermedad que puede ser con presión intraocular normal o con presión intraocular alta. Habitualmente es alta, pero no necesariamente es alta. Lo que sí caracteriza al glaucoma es esto: la lesión escamativa o excavación de excavación en el nervio ocular. Y eso se ve en el fondo de ojo, ¿correcto? Esa es la característica primordial. No te importa la presión. Si va con presión, va a campo, ya tienes el diagnóstico hecho. ¿Ya? Ahora, el humor acuoso es el que fastidia. ¿Por qué? Porque el humor acuoso no es fijo como el humor vítreo. El humor vítreo es constante, ese no se modifica. El humor acuoso sí se modifica. Se produce y se reabsorbe. Entonces, para que aumente la presión del humor acuoso, ¿qué tiene que pasar? O produces mucho o reabsorbes poco. Y ahí está el kit del asunto en lo que sería el tema de farmacología sobre el neurovegetativo. ¿Tú crees que tú vas a decir, quiero producir más ahorita? No, ya me duele, voy a bajar la producción. O sea, ¿conscientemente lo vas a hacer? No, eso se hace de manera inconsciente. Por eso es que es el mundo inconsciente. Y eso lo ve el neurovegetativo. Y ahora vamos a ver cómo se inerva eso, y de acuerdo a la observación tendríamos que dar el tratamiento respectivo para ese caso. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Seguimos. Bien, y esa es justamente la pregunta, ¿no? ¿De qué manera una terapéutica farmacológica podría ayudar al problema de la salud de la paciente identificada? Ya sabemos que el tema es o porque produce mucho, que es raro, y en realidad es porque no absorbe. Entonces tendríamos que saber cómo se produce, cómo se sintetiza el humor acuoso, y dónde se reabsorbe el humor acuoso, y cómo se reabsorbe el humor acuoso, y qué neurotransmisor, o sea, simpático, parasimpático, participa ahí. Lógicamente que a eso hay que agregarle un poquito más de anatomía, ¿no? Porque en donde se absorbe, ahorita lo vamos a ver, es un ángulo especial, el ángulo escleroideocorneal. Entonces, cuando ese ángulo es abierto así, bacán, el problema ahí no va a ser tan serio, pero cuando ese ángulo es así cerrado, esa es una emergencia oftalmológica. El paciente no te va a venir a decir, tengo 3 meses, 4 meses que se va disminuyendo. No, ese, en el día amaneció bien y en la noche ya está mal, ya perdió el ojo. El glaucoma es causa de ceguera, una de las principales causas de ceguera. Y habitualmente el glaucoma de ángulo abierto es bilateral, o sea, los dos ojos se van comprometiendo. Ese 22 de presión intraocular y ese 30 de presión intraocular del izquierdo es bilateral. Los dos ojos van a ir perdiendo progresivamente. En cambio, el glaucoma de ángulo cerrado, ese es monocular habitualmente, pero la ceguera se presenta de inmediato. Esa es una emergencia oftalmológica. Si no lo resuelves, se quedó ciego. ¿Ya? Lógicamente que eso lo tiene que ver el oftalmólogo. Y la medicina va a hacer efecto de inmediato. Eso lo ve el oftalmólogo, es un proceso quirúrgico. Entonces, para entender este curso, esta parte de la clase, lo que vamos a hacer es primero ver los aspectos generales, que ya hemos repasado un poquito, base fisiológica, fisiopatología, target, líneas de acción y los fármacos. La parte final, la parte farmacológica, va a ser un poco engorrosa. La parte de explicación de la fisiología, fisiopatología es bonito, pero la parte final yo te voy a tener que poner cuadros de fármacos. Te voy a decir, este es el fármaco, este es la utilidad, este es el mecanismo de acción, este es el efecto y nada más, ¿no? O sea, es leer lo que está acá. Lamentablemente no hay otra forma. Y ahí sí les pido que tienen que memorizar. Lamentablemente, esta parte sí se memoriza, pero si tú conoces el receptor y conoces el principio activo, puedes llegar al mecanismo de acción y lógicamente vas a llegar al efecto farmacológico. Entonces, si tú sabes la fisiología, esto no va a ser difícil. Empezamos. Este es justamente la distribución que yo les había conversado un poquito, ¿no es cierto?, del sistema nervioso, ya lo tenemos claro, pero esa es la distribución que ustedes conocen del neurovegetativo.
El neurovegetativo tiene dos representantes importantes. Por un lado, el simpático como yo, y por otro lado, el parasimpático, ¿no es cierto? Siempre nos han dicho, a mí me lo han dicho en mi clase cuando yo llevé fisiología hace muchos años, me dijeron, ¿sabes qué? El simpático y el parasimpático son dos sistemas antagónicos. Y eso no es verdad. El simpático y el parasimpático son dos sistemas complementarios, no son antagónicos. ¿Ya? Oye, pero a mí me dijeron que si el simpático sube la frecuencia cardíaca, el parasimpático la baja. Sí, pero no lo hace porque está en contra, lo hace porque necesito bajar la frecuencia cardíaca para dar la función del parasimpático. Mientras que el simpático lo tienes, la respuesta simpática es todo, hasta el pelo. Hay una reacción simpática, del dedo gordo al pelo hay reacción simpática, el parasimpático es más regionalizado, ¿correcto? Mientras que el simpático es para la acción, así, hay un temblor ahorita y todos van a salir corriendo, ¿no es cierto? Cuando todos se atoren ahí en la puerta, yo los voy a pisar y voy a ser tranquilo. ¿Ya? No, mentira. Entonces, esa respuesta rápida es simpática. Pero para que el simpático actúe, ¿qué tuvo que haber? Tienes que tener energía para moverte, ¿no es cierto? Entonces, para que tú te muevas, alguien guardó esa energía. ¿Quién le guardó? El parasimpático. El parasimpático guarda, el simpático gasta, en pocas palabras, ¿ya? Y es por eso que la inervación es diferente. La distribución del simpático es una distribución tóraco-lumbar. Se encuentra en los núcleos se encuentran en el sistema nervioso central, en las astas intermedio-laterales a nivel tóraco-lumbar. El primer núcleo parasimpático, es el núcleo de Buche, el cilio espinal de Buche se escribe, ¿ya? Pero hay un montón, pero ese es el primero muy importante. Y el que tiene que ver justamente con el ojo. En cambio, la distribución parasimpática es una distribución cráneo-sacra. Al final y al inicio. Es una de la cabeza hasta abajo, es uno, y el otro va en la mitad, ¿correcto? Al final todo se complementa. O sea, el neurovegetativo está desde la parte superior, desde la cabeza, hasta el sacro. Las partes extremas son para el parasimpático y las partes intermedias son para el simpático. Pero todos ellos, como ustedes pueden ver acá, parasimpático y simpático, mira, ojo, ojo, glándula, glándula, pulmón, pulmón, corazón, corazón. Todos tienen a ambos lados, ¿correcto? Es decir, que si bien es cierto la distribución es diferente, la inervación va al mismo sitio. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo quiera almacenar, tengo que empezar a detener algunas cosas. Y es por eso que cuando uno se activa, cuando tú te vas a activar, todo se activa, menos el tubo digestivo, el resto todo se activa. Entonces, mientras que uno va a hacer una función, el otro va a hacer otra función, pero no es que sea antagónico, sino complementario, con la finalidad que tiene el sistema. Esta es la distribución, que ustedes la pueden ver mejor, ¿no es cierto? Acá ven el sistema nervioso, lo que habíamos visto, el periférico, el sistema nervioso central, como lo habíamos puesto. Acá está, bueno, la característica del sistema nervioso central, acá está el somático, las características de un sistema somático, es voluntario, inerva un músculo estriado, tiene el arco reflejo, tienen reflejos acá, ¿no? Hay reflejos, ya que los han estudiado ustedes también en la parte de neurología. Este no contiene ganglios, ¿ya? Acuérdate que los ganglios, como habíamos conversado con tu compañero, es un conjunto de somas neuronales por fuera del sistema nervioso central. Ejemplo, el eje cerebroespinal, no forman plexos, nervios con mielina, la denervación genera parálisis, atrofia, lógicamente, ¿no? Si yo corto el nervio motor, el músculo se empieza a chupar. Y por el otro lado, ¿ves lo que te había comentado? La localización, cómo va la localización de cada uno de ellos, lo que sería la sinapsis. En la sinapsis, estas son sinapsis químicas, y la sinapsis química es la comunicación. Para comunicarse el sistema nervioso parasimpático, de la presinapsis a la postsinapsis lo va a hacer con acetilcolina. Y de la postsinapsis, de la neurona postsináptica al órgano, va a ser con acetilcolina también. Esto es acetilcolina, ¿ya? En cambio, en el otro monstruito, en la presinapsis tiene acetilcolina, igual que el anterior, pero en la postsinapsis habitualmente, o sea, casi siempre, no siempre, casi siempre tiene noradrenalina, ¿ya? Acá no es adrenalina, es noradrenalina, es el neurotransmisor del sistema simpático. Pero lo conocemos como adrenalina, pero acuérdense que la adrenalina es una catecolamina y esa sale sola de la médula suprarrenal. Y se desencadena, sí sirve. Y sí activa el sistema neurovegetativo, sí. Pero acuérdate que acá es noradrenalina. Bueno,
Las otras características están relacionadas con la lejanía de esta sinapsis, ¿no? O sea, primera neurona con segunda neurona, dónde se pegan y de ahí cómo va. Si tú te das cuenta, en el sistema nervioso simpático está alejado del órgano, esa unión. En cambio acá está cerca del órgano. El más conocido que ustedes tienen acá en el simpático es el que les gusta bastante, ¿no? El vago. El vago, justamente, si ustedes se dan cuenta, debería tener una distribución muy importante y tiene su distribución cráneo, ¿no es cierto? Craneal, y llega hasta el final. Entonces, si tú te das cuenta, la pre va a ser largota, ¿no? Y justo cuando está llegando al órgano, ahí hace sinapsis y le da la posta a la segunda para que esa llegue al órgano. Así, chiquitito, ahí pegadito, por eso es la diferencia. En cambio, el simpático está más cerca de los órganos y por eso no hay tanta diferencia entre el sinapsis. La distribución, como les decía, hasta el pelo, es más localizada, más focalizada la respuesta también, ¿no? Y tiene receptores donde va a actuar esa noradrenalina, receptores alfa y beta, y tiene receptores donde va a actuar esa acetilcolina, que son receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Estos receptores actúan con mecanismos de acción que ustedes ya conocen, que han estudiado en Morfo 2, Morfo 3, Morfo 4, todos los morfos. Esta partecita, mañana, por eso es importante, ¿no? Esta parte es un resumen que no la tienen en sus clases, pero que yo las estoy dejando acá para que su delegada, su delegado, su subdelegado, su subdelegada, la que quieran, se lo pasan, lo ponen, no se puede poner, se ve acá, ¿saben? ¿No? Entonces, ponen su WhatsApp, se lo pasan a su WhatsApp y ya se llevan la clase igual. Yo no tengo problema en que se lleven la clase. ¿Por qué lo he agregado? Porque me parece un poco más didáctico agregar eso, ¿ya? O sea, no se vayan a quejar, no, que no está igualito lo que me ponen en la plataforma, que el doctor es un malvado, no, ya te lo dejo acá. Si tú la quieres llevar, te la llevas. Si no la quieres llevar, no me quiero culpa. Ahora, hablado y explicado eso, empezamos. Esto de acá, chicos, chicas y chiques, es justamente un resumen de lo que sería el sistema. Empezamos con el simpático, siempre el frío primero. La sinapsis, ya hemos dicho ligando, noradrenalina, por eso se llama noradrenérgico, pero algunos dicen adrenérgico nada más. Y esto lo relacionan con adrenalina, por eso. El receptor es una proteína transmembrana, que es un receptor unido a proteína G. Todos, alfa y beta, son receptores unidos a proteína G. Después vamos a ver qué tipo de proteína G. La enzima, tienes una enzima que lo va a producir, o sea, estoy refiriéndome al ligando fisiológico, ¿no? Lo que sería a la estructura que va a modular el sistema. Va a generarlo, hay una cascada que ahorita la vamos a ver, pero hay unas que los van a destruir, que son la MAO, monoaminoxidasa, y la CON, la catecol ortometiltransferasa. De eso viene MAO y CON. Por eso también se los he puesto, porque ustedes saben, inhibidores de la MAO. ¿Y qué cosa es la MAO? No sé, Mausetún será, ¿no? Es monoaminoxidasa. Y la CON es la catecol ortometiltransferasa. Vamos a estudiar justamente al ligando fisiológico. Señoritas, señoritos, es parte del ligando fisiológico. Vamos a hacerlo por partecitas. Ustedes son inteligentes, olvídense esta parte de acá. Solo vean el hexágono con la bolita al centro. ¿Cómo se llama ese monstruito? ¿Ah? Benceno. Ese es el benceno, ¿correcto? ¿Ya? Esta bolita de acá, este hexágono con la bolita se llama benceno. Esa bolita, ¿qué está representando? ¿Se acuerdan de química? Eso, exactamente, lo que están pensando, ¿no? Eso representa. Es el enlace doble, ¿ya? El enlace doble, acá tienes, si yo borro la bolita, yo tendría que poner un enlace doble acá, un enlace doble acá y un enlace doble acá. Ese enlace doble resuena, o sea, rota. De su posición, que estaba acá, rota para acá, y que era simple, ahora es doble, entonces acá va a correr el otro y así van corriendo. Y como van corriendo, eso genera eso. Y eso se debe a que tiene una hibridación SP2. Ya no se preocupen de eso, son tonteras que yo hablo, pero es hibridación SP2, ¿ya? Ya creo que eso ya se olvidaron, ¿no? Las hibridación SP1, SP2, SP3, ¿no? Pero ya, esta es hibridación SP2, no se olviden, nada más. Muy bien, cuando yo le quito a este benceno un hidrógeno, lo que yo voy a generar es un radical. El radical fenilobencil, ¿ya? Como lo quieras llamar. Y le voy a agregar una cadena hidrocarbonada, ¿correcto? Yo lo que le puedo... Ahora, vamos a ver el de arriba nada más, olvídense el de abajo. Si tiene dos carbones, ¿cómo se llama? Química básica. Dos carbones con sus hidrogenitos, nada más. Olvídense el resto. ¿Ah?
dos carbones nada más, olvídate, no me voy a sacar, solo quiero que veas los dos carbones con sus hidrógenos. ¿Cómo se llama? Es un hidrocarburo. Etano, metano, propano, butano, pentano, ¿cómo se llama? Metano, es el metano, ¿no es cierto? ¿Ya? Si yo a ese metano le quito un oxígeno y le pongo un OH, se llama metanol, porque se convierte en un alcohol. Metanol, pero hace contracción, es metanol. Si yo a ese le agrego, ahora cambien acá, para que no se confundan. En lugar de quitarle, le quito acá y le pongo un grupo amino. Metanoamina, se llamaría, ¿no? Pero como tiene el alcohol y la amina, ahora sí, es la metanolamina, ¿correcto? ¿Ya? La metanolamina va a ser el radical de este monstruo. Y lo que estoy formando es otra estructura que no le he puesto ahí, que ha salido en desorden este monstruo, pero es eso lo que quiero. Ahora lo que quiero es ver esto, ¿ya? Regresamos otra vez y me olvidan de acá esto y se quedan solo con los OHs y el hexágono con bolita. Eso es el grupo catecol. El catecol es el para-hidroxibenceno, ¿ya? El ortodihidroxibenceno, pues ortodihidroxibenceno, porque ahí el meta, cuando esto no está acá, si no está acá, se llama metahidroxibenceno, y cuando está uno al otro lado se llama para-hidroxibenceno. Entonces, este de acá es el ortodihidroxibenceno o grupo catecol. ¿Se acuerdan las catecolaminas? ¿Por qué se llaman catecolaminas? Porque todas tienen que tener este grupo catecol. Esta parte de abajo tienen que tener todos. Y se llaman catecolaminas porque tienen el grupo catecol más el grupo amina. De ahí viene el nombre. Todas son catecolaminas. Todas tienen que tener. No sé qué hay acá, pero yo sé que tienen que tener un NH2 y dos OHs en el hexágono. Por eso se llaman catecolaminas. La noradrenalina, la adrenalina son catecolaminas. Este es el nombre. Por eso quiero que sepan el nombre, para que no hablen rocas. Ya saben que es una catecolamina. Bien. Uy, ¿se fregó esta cochinada? Ya no quiere salir, ¿ves? Ahí está, ya salió. A fuerza. Hay que pegarle. Ya, oh, esto fue bueno. Ya. Este es el receptor. Les dije que era un receptor característico, ¿no? Es un receptor, imagínense que hasta la membrana celular está acá. Este receptor pasa 7 veces la membrana. 1, 2, 3, 7. 7 veces la membrana. Y este receptor es un receptor proteico, es una proteína. Es decir, empieza, la proteína, ¿qué cosa es? Una secuencia de aminoácidos. El aminoácido tiene por un lado un grupo amino y por otro lado un grupo ácido. ¿Correcto? Entonces, si es una proteína, va a tener que tener igual la proteína un grupo amino y un grupo ácido. Siempre. Porque es la secuencia de aminoácidos. Entonces, el grupo amino está fuera de la célula, acá está la membrana, y el grupo ácido está dentro de la célula. O sea, todo es una proteína unida. Sino que acá le ponen esto para que tú veas que hay una estructura de membrana. ¿Correcto? ¿Ya? Yo te podría poner todo esto y solo las pitas. Nada más, como líneas. ¿Ya? Entonces, pero esta es la estructura. Este receptor es el que está unido a la proteína G que está acá. Habitualmente dicen que se une acá, pero un libro dice que se une acá. Eso no me interesa. Entonces, pero acá está la proteína G. Por eso es que se llama receptor unido a proteína G. No receptor proteína G, sino receptor unido a la proteína G que está en el intracelular. El ligando fisiológico, que es este monstruito, la noradrenalina, va a venir y se va a unir en una parte del receptor. Y cuando se une en una parte del receptor, lo que va a hacer es un cambio conformacional en este monstruito y este va a activar a la proteína G. Y la proteína G es la efectora. ¿Ya? El receptor no es efector. Este de acá, el que va a hacer la chamba es el de abajo, que no lo hemos visto acá. ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas, quejas hasta ahí? ¿Nada? Bien, perfecto. Seguimos avanzando. Uy, retrocedí seguro. Este, chicos, va a ser la síntesis de la adrenalina, pero también van a terminar en la noradrenalina. Entonces vamos a hacer, a mí me gusta mucho la química, tengo un tiempo. Vamos a ponerle nombre. Ya les dije qué cosa era un aminoácido, ¿no es cierto? ¿Sí? Este de acá es un aminoácido. ¿Ya? Vamos a ponerle, tiene solo 2 carboncitos primero, metano, ¿no es cierto? Si tenía 2 carboncitos y un grupo amino, metanoamino. Pero tiene carboncito, correcto, y grupo ácido. Tiene carboncitos, amino y grupo ácido. ¿Ah? Ácido, metano, amino. ¿Correcto? Y ahora le estoy
poniendo un radical. Este mosquito de acá es un hexágono de un solo, con un solo H. ¿Ya? Esta partecita de arriba es un aminoácido. Es un, aminoácido que ustedes lo conocen, en realidad. ¿No? ¿Se acuerdan los aminoácidos esenciales, los no esenciales, los 20? ¿Sí? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Vamos a ponerle. La tirosina se llama cuando a la fenilamina tú le pones este, ¿no es cierto? Este radical. Y ahí se llama tirosina. ¿Dónde empieza la síntesis de la noradrenalina? Muchos dicen que empieza en la tirosina, ¿ya? Pero en realidad empieza antes quizás, pero arranquemos con tirosina, ¿ya? Ahora, esa tirosina va a tener un proceso de hidroxilación. Una hidroxilasa va a actuar ahí, y lo que va a formar es justamente este mosquito de acá. Ahora tengo otro H acá, el OH, pero esto sigue igual, mira, ¿no es cierto? ¿Ya? Le he puesto un grupo hidroxilo, un OH, ¿ya? Ese se llama, ¿cómo se llama ese señor? Ese se llama dopa. Ustedes conocen a la dopa. ¿Qué cosa significa dopa? ¿Saben qué significa dopa? Orto dihidroxifenilalanina. De ahí viene el nombre. Orto, por la posición, dihidroxifenilalanina. Porque este de acá era la alanina. Entonces ese es el orto, la posición, dihidroxi y la fenilalanina. De ahí viene el nombre, ortodihidroxifenilalanina. Finalmente es un ácido, es el ácido ortodihidroxifenilalanina porque tiene el COOH. Es el ácido ortodihidroxifenilalanina. ¿Ya? De ahí viene el nombre, por si acaso. Para que sepan. Ese ácido ortodihidroxifenilalanina lo que va a pasar es que se va a descarboxilar. Le voy a quitar la característica ácida. El COOH se fue, ¿no es cierto? Ya no hay COOH. Uy, acá falta una ficha, acá falta una línea. Se acabó, vamos a sale. ¿Se fue la línea? A ver, ¿sale? No, ya no sale. Falta una línea. Este de acá, justamente, este era el dopa, ¿no es cierto? Y era un ácido. Pero ahora con la descarboxilasa le quité el ácido, ¿y en qué se quedó? Ya no es ácido. ¿Ahora qué grupo funcional es? Alcohol y amina. Pero el que después, cuando tenemos una reacción química, la sustancia química que predomina es el carbón. Pero si sin esa reacción química entra el nitrógeno, el que toma la batuta es el nitrógeno. Y si entra el ácido o el nitrógeno. Si yo le quité el ácido, el siguiente en la batuta es la amina. Entonces, este es una amina. ¿Correcto? Pero este es un ácido amina. Ahora ya no tengo ácido. ¿Qué me queda? Solo amina. Por eso se llama la amina de la dopa. Esta es la amina de la dopa. Sería dopa amina. Pero como no vas a poner dopa amina, solo dejas dopamina. Esta es la amina de la dopa. ¿Ya? De ahí viene el nombre. Por eso se llama dopamina. Nada más. Así sencilla de la vida. Y este de acá, lógicamente, la secuencia seguiría acá. Este de acá lo que va a tener una hidroxilasa y lo que va a generar justamente va a ser la parte final, que es la noradrenalina. ¿Ya? La noradrenalina, por la hidroxilasa, si tú te das cuenta, esta amina ya es muy sensible a Maui-Kong. Entonces, en este momento, esto se tiene que encapsular. Porque si tú lo dejas en el sistema, en el intracelular, Maui-Kong, le sacan la Kong. Entonces lo tengo que meter desde aquí, ya lo tengo que meter a vesículas. Y esto entonces ya está en la vesícula. ¿Correcto? Después, lógicamente, de noradrenalina viene el paso final para la N-metiltransferasa y lo que te va a generar es la adrenalina. ¿Ya? Entonces yo ya tengo acá la adrenalina, la noradrenalina, que es el funcional, y tengo lo que sería la adrenalina en el sistema de la médula espinal, de la médula, de lo que sería la corteza, la médula suprarrenal. Esto es la médula suprarrenal. ¿Qué tipo de amina es esta? Las aminas se clasifican amina primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué amina es esta?
Cuando el nitrógeno está unido a un solo carbón es primaria, cuando está unido a 2, secundaria, cuando está unido a 3, terciaria, y cuando está unido a 4 y se protona, genera carga, es una mina cuaternaria. Este de acá es una mina primaria, esta es una mina secundaria. Mira cómo cambia. En un poquito que yo le metí un grupo metilo, de inmediato cambió a ser amina secundaria. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Entendido? Bonita es esta parte, pero eso no les interesa mucho, pero ahí lo tienen para que hagan un recordaris. Y esa es la degradación. Les dije que la MAU y la CON le sacaban la recon, ¿no? Acá está MAU y CON. Por donde vaya, si se va con MAU, voy a generar lo que sería la degradación. Primero la MAU, después la CON y después la catecol-metiltransferasa. Esa es la deshidrogenasa de aldehído. Y después te va a generar siempre esto. Vengo por acá, primero la CON, después la MAU y la deshidrogenasa de aldehído. Y siempre lo llevo al mismo, al BMA. Ese es el ácido vanilil mandélico. ¿Por qué es importante esto? Y esta es la degradación de la adrenalina. ¿Y la adrenalina se produce? Les dije, en la médula suprarrenal. Si tú tienes mucho de esto se bota por la orina. Si tú tienes mucho de esto en la orina, ¿qué tendrías? ¿Qué pasará? Tú tienes mucho en orina de esto. ¿Qué pensarían? Que hay mucho de esto. Y si hay mucho de esto, ¿esto no se sintetizaba? En la médula suprarrenal. ¿Qué pensarías que tiene ese paciente? Un tumor de médula suprarrenal. Eso se llama feocromocitoma. Y tú lo diagnosticas solamente detectando esto en orina, porque tú sabes cómo se metaboliza el sistema. Bien, después de haber hecho esa introducción, empezamos ahora sí la parte que ustedes necesitan, que es esta, ¿no? Una vez que yo ya sé cómo es el receptor, cómo es, ahora buscamos qué tipo de receptores tenemos. Tenemos receptores alfa 1, alfa 2 y los betas. Mi mnemotecnia para ver el mecanismo de acción no siempre cumple, pero mi mnemotecnia es que yo pongo acá una Q acá, perdón, una I acá y una S acá, el KISS. El KISS, a mí yo me acuerdo eso por un grupo rockero que se pintaban, ¿no es cierto? Yo le pongo el KISS. ¿Por qué? Porque habitualmente todos los alfa 1 van a ser GQ, todos los alfa 2 van a ser GI y todos los betas habitualmente van a ser GS. Esa es mi mnemotecnia, para no olvidarme. Yo soy medio bestia y para eso no me olvido. Y empezamos. Entonces, alfa 1 es habitualmente GQ. Y hay subvariedades, alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D. Y hay más, pero esos son los más frecuentes. ¿Y qué es lo que hace? El alfa 1A, que es GQ, fosfolipasa C, fosfolipasa D, el alfa 1B. Este de acá tiene el GQ y el G0, este activa canal de calcio y este es la fosfolipasa SUDO. ¿Se acuerdan esto de las fosfolipasas? ¿Sí se acuerdan? ¿O quieren que les haga recordar? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Entonces, ¿sí o no? Me olvidé mi... Solo por curiosidad, yo me olvidé mi plumón, estoy medio bestia. ¿Alguien tiene un plumón? Plumón para pizarra, no para acá. ¿Alguien tiene? ¿Tiene? ¿Sí? Si no, vamos a usar la... Vamos a usar la imaginación. Lo máximo. Y si ya se fue hasta arriba ya no llego. Pero es para pizarra, ¿no? Confiaré en ti. Bien. Ya. Vamos a hacer un poquito de química para que entiendan esto, ¿ya? 3 carbones con sus hidrógenos se llama propano, ¿no? Propano. Si yo le pongo un OH, acá me falta el hidrógeno, ¿ya? Acá me falta el hidrógeno, CH2, acá me falta el hidrógeno. Le pongo un OH, será propanol. Si le pongo 2, propano diol. Si le pongo 3, propano triol. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El propano triol es conocido vulgarmente como glicerol. Ese es el glicerol. Es la estructura base para los fosfolípidos, el glicerol. Muy bien. Vamos a empezar a hacerles reacciones químicas. No tengo, disculpen. Voy a empezar a hacer reacciones químicas. La reacción química que se produce entre un alcohol y un ácido se da por un enlace éster. Ese es un enlace éster, es reacción química entre alcohol y ácido, ¿correcto? Entonces, yo voy a quitar el H, y le voy a poner un ácido graso. Un ácido graso
saturado. Así, un ácido graso saturado. ¿Ya? Le pongo un ácido graso saturado. Los ácidos grasos, sí saben qué es, ¿no? Es una cadena, es un hidrocarburo con grupo funcional COOH, ¿ya? Y en caso que sea insaturado o saturado, si es saturado es porque no tiene enlaces dobles, o sea, todos los carbones tienen hidrógeno nada más. En cambio, si es insaturado es porque alguno de los carbones no solo entró con hidrógeno, sino también ha entrado con 2 o 3 uniones con el otro carbón, ¿no? Ese es el insaturado. Entonces ahí va un ácido graso saturado. Quito este y acá se forma el enlace. Para eso me sirve tu plumón, para hacer los enlaces. Acá va un ácido graso insaturado. ¿Ya? Y acá, en el último, lo que le voy a poner aquí es el grupo fosfato. ¿Saben que el grupo fosfato qué cosa es? Es un ácido. Es el ácido ortofosfórico. El grupo fosfato es el ácido. Donde ustedes vean grupo fosfato, imaginen que es el ácido ortofosfórico, nada más, ¿ya? Entonces, el alcohol más ácido igual, este es enlace extra, ¿correcto? Este ácido ortofosfórico o grupo fosfato lo voy a enlazar con un alcohol. ¿Cómo se llama ese alcohol? X. Ese, chicos, eso de ahí es un fosfolípido. ¿Ya? Ah, pero está fumado, así no me han enseñado. Sí. Cuando X es igual a inositol, eso se llama fosfatidil inositol, el fosfolípido que conoces. Cuando ese X es el etanolamida, estás hablando de la fosfatidil etanolamida. ¿Ya? ¿Qué otro fosfolípido tienen? ¿Conocen? Fosfatidil inositol, fosfatidil etanolamida. ¿Qué más? Más fosfolípido de membrana. ¿No se acuerdan membrana celular? Fosfatidilcolina, ¿no es cierto? Estos son los fosfolípidos más conocidos. ¿Ya? Entonces, muy bien. ¿Qué rompe un enlace éster? ¿Cómo se llamará la estructura que rompe un enlace éster? Esterasa. Esterasa. Correcto, entonces lo que yo voy a formar son esterasas. Pero como esas esterasas son especiales del fosfolípido, le vamos a poner el nombre. Se van a llamar fosfolipasas. Ahora ya se ven qué cosa es la fosfolipasa. Es una esterasa que rompe un enlace éster del fosfolípido. ¿Correcto? Muy bien. Ah, pero ahí veo un montón que no fume. ¿Todas son iguales? No. Ahora vamos a ver. Eso tiene una explicación. Tienes la fosfolipasa. Vamos a ponerle fosfolipasa A sub 1. Ah, ya hay sub 2, pero no sé. Ah, ya, eso trabaja acá. Fosfolipasa A sub 2. Ahí hay una que no está acá. Así. La que actúa en los dos enlaces ésteres se llama la fosfolipasa B. La que actúa acá abajo se llama la fosfolipasa C. Y la que actúa en el último, fosfolipasa D. De ahí viene el nombre. ¿Correcto? Entonces, imaginemos, pensemos. Si este X de acá es el inositol, ¿correcto? El inositol tiene dos grupos fosfatos, dos fósforos. Si este inositol yo le mando la acción de la fosfolipasa C, ¿qué vas a generar? Este tenía 2, este es IP2, inositol difosfato. Cuando le agrego un fosfato más, ¿cómo se va a llamar? Ah, fácil, pues IP3, inositol trifosfato, que es parte justamente de lo que ustedes van a ver como mecanismo de acción. Pero ¿qué me queda acá, doctor? ¿Qué es el resto? Ah, acá te quedan 2 ácidos grasos en el glicerol, y eso se llama DA, diacilglicerol. 2 ácidos grasos en el glicerol. Estos son los segundos mensajeros que vamos a conocer, parte de algunos de ellos que vamos a conocer hoy día. ¿Correcto? Ah, doctor, pero si yo quiero usar la fosfolipasa A sub 2, esta de acá, claro, cuando tú usas esa, y acá este ácido graso insaturado es el ácido araquidónico, ¿qué vas a formar? Ácido araquidónico, pues. ¿Te das cuenta? De ahí viene el ácido araquidónico que participa en los procesos inflamatorios. Este ácido araquidónico después va a hacer su camino ¿a qué? Con la COX, con la LOX, a prostanóides y a leucotrienos. Ahí entiendes los AINES, que vamos a ver después como antiinflamatorios. ¿Correcto? ¿Entendieron que es una fosfolipasa ahora sí?
Bonito, ¿no? Discúlpame. Muchas gracias. Yo no me vuelvo a olvidar mis... Después me dan un pH para borrar. Nunca me gusta dejar la pizarra sucia. Ahora sí, entendido entonces estos, ya tenemos la fosfolipasa, ¿correcto? Ya sabemos cómo actúan y qué van a formar. Bien, tengo la alfa 1 que les he dicho GQ, ¿ya es cierto? Entonces, esta GQ habitualmente como segundos mensajeros que me va a generar, como es fosfolipasa D, o fosfolipasa C, o fosfolipasa S, dependiendo de dónde actúe en el fosfolípido, va a generar. Pero habitualmente lo que sería la GQ va a generar como segundos mensajeros el IP3 y el DAC. Y después vamos a ver cómo actúa el IP3 y DAC. El receptor alfa 2, el alfa 2 habitualmente es GI, y el GI habitualmente tiene este mecanismo. Inhibición de lo que sería la ciclasa de anilo. La ciclasa de anilo habitualmente su función es transformar ATP en AMP cíclico. Si yo lo bloqueo, quiere decir que disminuyo los niveles de AMP cíclico, que es mi segundo mensajero. Por el caso contrario, todos los betas son proteínas GS habitualmente. Y estos, como función principal, tienen activar la ciclasa de anilo. Entonces, este de acá es activatorio, es estimulante, este es estimulante y este es inhibitorio. Lógicamente que el efecto va a depender en dónde estés, en qué célula estés. ¿Ya? Entonces, ¿entendido ahí? GQ, GI, GC, GI también y GS. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas? ¿Tienen que aprenderse eso? Sí. Eso lo tienen que tener en la cabeza siempre. No todo, ¿no? Lo que les he dicho puntualmente. Ahora, si nosotros lo ubicamos, vamos a pasarlo todo. Si nosotros lo vamos ubicando en órganos, vamos a ir trabajando con los alfa por el momento, ¿correcto? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros lo ubicamos en los órganos, vamos a ir con los alfa y el alfa 1. En el músculo liso gastrointestinal, ese efecto del alfa 1, que es GQ, finalmente lo que va a generar es una relajación. ¿Por qué relaja? Oye, pero tú me has dicho que esa activación debería ser contracción. Sí, pero ten cuidado. No necesariamente el GQ es el que va a generar, el DAC y el IP3 no van a generar el efecto. Esos van a estimular que salga o que no salga. Por ejemplo, en este caso va a estimular que disminuye las concentraciones de calcio. El calcio disminuye. Si el calcio disminuye en una fibra muscular, relajación. ¿Correcto? En el músculo liso genitudinario, contracción. Esto tiene que ver muy poco con la misión. En el músculo isovascular, en piel, contracción. En el corazón, inotropismo negativo. Acá tiene que ver mucho para el inotropismo en el corazón, el alfa 1, ya con un efecto en realidad más regulador, porque habitualmente nosotros vemos, oye, la adrenalina, no la adrenalina tiene un efecto cronotropo positivo, no inotropo negativo, ¿no es cierto? Entonces, este es un efecto de modulación, eso lo van a ver después. En el hígado, relacionado con lo que sería la glucosa. Alfa 2, en el páncreas inhibe secreción de insulina. Si yo inhibo secreción de insulina, ¿qué pasaría? No hay insulina, ¿qué pasa con la glucosa? Sube. Por eso es que la persona que tiene estrés, ¿qué puede tener? Hiperglicemia. ¿Ya? Nosotros cuando hacíamos experimento en el laboratorio con ratas, ¿no es cierto? A las ratas le cortábamos la colita y le tomábamos la glucosa con esa sangre que salía de la colita. Y la primera pregunta que les hacía a los alumnos es, oye, ¿su glucosa es normal? Y los alumnos, no, doctor, está baja. ¿Por qué? Porque no ha comido. Porque ahí en la guía dice, está en ayuno 12 horas. Pero, ¿por qué estaría baja, no? O sea, ¿las ratas son hiperglicémicas? No, la glucosa estaba alta en esa rata. ¿Ya? Y es más, ¿por qué estaba alta? Porque la segunda muestra que le tomábamos, si en la primera me habíamos traído 100 del valor en el glucómetro, en la segunda muestra, 5 minutos después, me salía 120. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Por qué sigue subiendo? Por estrés. ¿Correcto? Entonces, no se asusten si un paciente a ustedes le viene a la emergencia con un poco la glucosa elevada, porque es parte del estrés. Lógicamente que no me vayas a fumar 5 días sin comer, te viene con la glucosa alta, ya no, pues no, ten cuidado. ¿Ya? Yo te estoy hablando de situaciones agudas. ¿Ya? Dolor, ¿te puede generar hiperglicemia? Sí, el dolor te genera hiperglicemia. Este es el mecanismo. ¿Ya? Seguimos. En las plaquetas favorece la agresión plaquetaria. A nivel del terminal nervioso inhibe la elección de la adrenalina y a nivel del músculo liso vascular la contracción, vasocontracción. Tiene que ver con la regulación de la presión arterial finalmente.
Vamos a ver el otro. Esto lo vamos a repetir más adelante, no se preocupen, porque todo está en las diapositivas que ustedes se van, y como insisto, esta se la pueden llevar también. Ya, y acá vamos a ver lo que sería beta, beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, les había dicho, este sí, el receptor beta es específico del corazón, ¿correcto? Entonces, ¿por qué el alfa 1 me genera un efecto y por qué el beta? Porque el beta está más en el corazón. Y si tú hablas de distribución neurovegetativa en el corazón, es especial. La distribución neurovegetativa en el corazón no es igual en aurículas y ventrículos. El corazón, en la parte superior, en las aurículas, tiene más inervación neurovegetativa parasimpática. En cambio, en la parte inferior, en los ventrículos, tiene más inervación neurovegetativa simpática. Es por eso que una descarga parasimpática regula mucho lo que sería la frecuencia cardíaca hacia abajo, pero no regula mucho lo que es la fuerza muscular, porque la fuerza depende del ventrículo, ¿correcto? En cambio, una descarga simpática aumenta frecuencia y aumenta fuerza y contracción. A pesar de que es menos arriba, menos inervación neurovegetativa simpática, igual, como se aumenta todo, como la reacción es más específica, genera mayor estimulación. Entonces, en el corazón, inotropo y cronotropo positivo, por eso. En el riñón, secreción de renina, y así puedes ir viendo, ¿no? En el músculo bronquial, por ejemplo, genera relajación, ¿ya? Entonces, acá, si yo tengo un paciente con asma que es broncoespasmo, ¿qué le tendría que dar? Un agonista del receptor beta 2, salbutamol. ¿Correcto? Ya estamos trabajando fármacos, ¿ya? Igual, en el tracto gastrointestinal, esto tiene que ver más con el ISO, pero acá no funciona mucho el simpático, pero igual, yo podría jugar para relajar el gastrointestinal, ¿no? En el hígado igual lo que habíamos visto, y en el tejido adiposo la lipólisis. Bien, igual podrías trabajar con el corazón, con los agonistas y antagonistas del adrenérgico, ¿no? Hasta ahí el adrenérgico. Vamos con el parasimpático. ¿Preguntas del simpático? ¿Dudas? Ya, perfecto. Vamos con el parasimpático. El parasimpático también tiene, igual que el anterior que le hicimos en sus características, igual tenemos lo que sería su ligando, que en este caso es la acetilcolina, y el sistema se llama colinérgico, o algunos le ponen acetilcolinérgico, ¿ya? Pero basta con que haya colinérgico. Este sí tiene dos tipos de receptores bien marcados, los nicotínicos y los muscarínicos. Estos están unidos a canal iónico, mientras que estos están unidos a proteína G. Esa es la diferencia. Este tiene de los dos. El anterior solo tenía de estos, ¿no? En los alfa y los beta. Este tiene sus muscarínicos que son unidos a proteína G y tiene sus nicotínicos que son canal iónico. Y en cuanto a la enzima que lo degrada, es la colinesterasa, ¿ya? Algunos le llaman también mejor acetilcolinesterasa. Le ponen colinesterasa porque en realidad hay dos tipos de colinesterasa que vamos a ver más adelante. La acetilcolina la vamos a formar también, así como formamos la noradrenalina, vamos a ir formando la acetilcolina. Uy, ya se formó de golpe. Ya, no importa. Vamos a trabajar igualito. Olvídate de esto. 2 carbones, cerama. ¿Cómo se llaman 2 carbones? Con hidrógenos, metano, ¿no es cierto? ¿Ya? Si tú le pones el grupo ácido, ácido metanoico, ¿no es cierto? Este es un ácido. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ácido metanoico. Eran 2 carbones y grupo ácido, ácido metanoico. Si tú lo unes con esa estructura de acá, ¿correcto? Por un enlace éster, lo que vamos a formar justamente acá es justamente donde actúa la acetilcolinesterasa, rompe este enlace éster y te va a formar esto de acá más este ácido acético. Esto de acá, o el acetoacetato. Esto de acá es justamente, vamos a olvidarnos de esto, igual 2 carbones, etano, ¿no es cierto? ¿Ya? Una amina, etanoamina. Este de acá era un alcohol en realidad. Este es el trimetil, 3 metiles en la amina, trimetil, etanol, amina. Trimetil, etanol, amina. Este es conocido por ustedes como la colina. La trimetil-etanolamina es la colina y este es el acetoacetato. Cuando se unen por enlace éster, lo que estás formando es la acetilcolina. ¿Qué tipo de amina es? Uno, 2, 3 y 4. Cuaternaria. Es una amina cuaternaria. Esta carga positiva es muy, muy importante. ¿Correcto? Esta carga positiva que no la tiene la noradrenalina, pero que también estamos viendo
Los receptores de estos postitos, ¿dónde están? En la membrana. Son receptores de membrana, no son receptores internucleares. En la adrenalina no la vendió porque, pero puede meterse a la célula, no se va a meter por la característica. Pero este de acá nunca se va a meter a la célula. ¿Ya? Una amina cuaternaria no puede entrar a la célula. ¿Por qué? Porque tiene carga. Acuérdense que cuando las moléculas están ionizadas, el paso por membrana es más difícil. Y este, con toda razón, su receptor tiene que ser de membrana. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, acetoacetato, enlace éster y colina. La trimetilethanolamina. Acá hay una cosita que me olvidé de decirles. Este de acá hay dos características. Esta es actividad intrínseca, dicen que esta es la que ejerce el mecanismo de acción, mientras que esta parte de acá es la que se une al receptor muscarínico o al receptor nicotínico. Es esta parte, ¿no? La parte de la colina se une ahí. O sea, para que tú generes una estructura química que quieras que se una al receptor colinérgico, sea muscarínico o nicotínico, ¿qué le tendrías que poner? Una amina cuaternaria, o dicen también una amina terciaria. O sea, todos los fármacos que vayan al receptor muscarínico o nicotínico tienen que tener como característica importante para afinidad, o sea, para que se unan al receptor, que tienen que ser amina cuaternaria o amina terciaria. Una amina primaria y una amina secundaria no se une al receptor, no va a generar efecto ni lo va a bloquear. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces es importante esto de acá, justamente para el mecanismo de acción. Bien, y llegamos a la sinapsis. Esta es una sinapsis colinérgica, ¿ya? No se asusten, no es trabalengua, es bien bonita. Lo que estamos haciendo acá, básicamente, es ver de dónde se origina la acetilcolina. ¿Cómo se origina la acetilcolina? Vimos cómo se sintetizaba la noradrenalina, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se sintetiza la acetilcolina. La acetilcolina, en realidad, ¿no?, requiere colina y requiere acetoacetato o acetilcoenzima, ¿correcto? Colina y aceto. ¿De dónde viene la colina? ¿De dónde viene la colina? ¿De dónde creen que venga la colina? El grupo colina no, ¿ah? La colina. ¿De dónde viene la colina? La colina, como se había dicho, es el X del fosfolípido, ¿se acuerdan? Es uno de los ácidos, un alcohol. ¿Ya? Este alcohol puede venir justamente de lo que sería, muchas veces viene de lo que sería la dieta del hígado. Lo que tú comes lo puedes transformar en colina circulante, y esto por un receptor de baja afinidad de colina lo mete a la membrana presináptica, ¿ya? Entonces puede ser una de las fuentes. Otra de las fuentes de la colina, que que es quizás la más importante, ¿correcto?, es que sea de la membrana celular, pero la más importante es esta de acá, la que viene por los receptores de alta afinidad de colina. Estos receptores de alta afinidad de colina, ¿qué es lo que hacen? Esta partecita de acá es justamente la hendidura sináptica. Acá está la presináptica, la postsináptica. Sale la colina, la acetilcolina es exocitada, ¿correcto? Y acá al costadito del receptor, aquí en el de la postsináptica, al costadito del receptor que tengo, la acetilcolinesterasa. ¿Y qué es lo que hace la acetilcolinesterasa? Rompe el enlace éster. ¿Y qué rompía? ¿Qué formaba? Acetoacetato y colina. Esa fuente colina es la más importante para lo que es la formación. Esta de acá es recaptada y reutilizada en el sistema para formar acetilcolina. ¿Ya? Esa es la mejor fuente. La gran fuente es justamente la misma degradación de la acetilcolina. El acetoacetato viene de la degradación de la glucosa en la mitocondria, ¿no es cierto? Entra la glucosa, sigue el ciclo de degradación y se va a formar. Y esto entra acá, básicamente, ¿ya? Entonces, esta es la formación. Y la enzima que se encarga de la síntesis es la acetiltransferasa, ¿no? La acetoacetato o acetiltransferasa, que le manda el grupo y forma acetilcolina más el remanente. Ahora, esta acetilcolina tiene que ingresar a la vesícula. Esta no se va a degradar acá. Acá no hay acetilcolinesterasa en lo que sería el citoplasma.
pero para que salga, tiene que salir a través de lo que sería exocitosis. Y si tiene que salir por exocitosis, lo tengo que meter a la vesícula. Este de acá es una vesícula. Y para entrar a la vesícula, justamente este usa este transportador, ¿no? Entra lo que sería acetilcolina, sale protón. Pero para que se genere esto, tiene que dar acá justamente el transportador de protones, para compensar. Acá ya ven un fármaco. El besamicol inhibe el ingreso de la acetilcolina a la vesícula. ¿Correcto? ¿Qué efecto estaría dando el besamicol? ¿Favorece el efecto acetilcolinérgico o va en contra del efecto? Va en contra. Cuando van en contra se llaman parasimpático-líticos. ¿Va a actuar en el receptor del colinérgico? No. Si no actúa en el receptor del colinérgico se llaman parasimpático-líticos de acción indirecta. Eso lo vamos a ir aprendiendo. ¿Correcto? Si trabaja en el mismo sitio de receptor, compite por reacciones parasimpático-lítico de acción directa. Entonces ya tienes un fármaco, lo que sería el besamicol. Y acá hay otro que inhibe esta reacción, que es un veneno, una toxina en realidad, no es un fármaco. La toxina inhibe acá y evita justamente esta formación de acetilcolina, también está haciendo como parasimpático lítico de acción indirecta. ¿Ya? Vamos a ampliar un poquito esa para que la vean mejor. Acá la ven y ahora sí vamos a verla mejor. Vemos acá lo que sería, este es un receptor. ¿Qué tipo de receptor es este? Unido, ¿no es cierto? Este es el receptor de alta afinidad que va a llevar lo que sería la colina al intracelular. Este es un receptor presináptico, es un receptor unido a proteína G porque tiene 7 pasos de membrana. Ustedes en los libros lo van a ver así. ¿Ya? Y ya cuando vean esto, es un receptor unido a proteína G. Cuando vean esto, es un receptor canal habitualmente. ¿Ya? Este es un receptor proteína G. O sea, acá no está la proteína G, pero sí, imagínense que está acá. ¿Ya? Igual en el postsináptico, ustedes van a ver, este es un receptor, ¿qué tipo? Unido a proteína G. Y si hablo del parasimpático, ¿este qué receptor sería? Muscarínico. Si yo hablo de este receptor, es un canal iónico, y si es canal iónico estoy hablando de un receptor nicotínico. El nicotínico puede estar en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, ¿correcto? ¿Ya? Y también tenemos lo que sería el receptor nicotínico muscular. El receptor nicotínico muscular es el que tiene que ver con la contracción muscular. Entonces sale la acetilcolina, y acá está la acetilcolina, como les dije, no, acá le falta la crucecita para convertirlo en amina cuaternaria, pero es amina cuaternaria, y justamente, miren, justamente este viene y busca su receptor muscarínico, o busca su receptor nicotínico y genera mecanismo de acción posterior, pero al costadito de él, ¿quién está? La acetilcolinesterasa. ¿Y este qué es lo que le hace? La acetilcolina la transforma en colina y acetato. Esto se elimina y la colina se recapta. ¿Correcto? Y acá ya ven otros 2 fármacos. Fisiostigmina, paratión. Paratión no es un fármaco, en realidad es una toxina. Pero la fisiostigmina sí. ¿Qué están haciendo? Estas inhiben la acetilcolinesterasa. ¿Cuál sería el efecto? Aumenta la concentración de acetilcolina. Y eso genera un efecto parasimpático, mimético. ¿Actúa en el receptor? No, actúa en la enzima. Es parasimpático, mimético de acción indirecta. ¿Correcto? ¿Ven cómo es bonito? Si tú empiezas a manejar esto, puedes manejar todo lo que hemos, ya saben, los fármacos ya pueden tener el mecanismo de acción. Acá actúa, por ejemplo, también una toxina muy importante, que ustedes la conocieron ya, que es los órganos fosforados. Los órganos fosforados son inhibidores de la acetilcolinesterasa de manera irreversible. Se unen para toda la vida de la acetilcolinesterasa. ¿Correcto? Entonces, ese paciente, ¿qué va a hacer? Efectos parasimpáticos miméticos. Todo lo que es el parasimpático se va a activar. ¿Qué le tendría que dar? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo tratarían un paciente que se ha intoxicado por órganos fosforados? Atropina, porque la atropina compite por la acetilcolina por el receptor, ¿no? Es un anticolinérgico de acción directa. Entonces, ahora pueden entender muy bien los efectos. Si ustedes saben esto, entienden los efectos. Si no lo van a saber, si no lo estudian, no lo van a saber. El imicolinio también bloquea este proceso, ¿no? El imicolinio que está acá. Y estas son toxinas, la toxina botulínica y la toxina de la viuda negra. ¿Qué es lo que hacen? Evitan que la vesícula presináptica se una a la membrana interna y evitan la exocitosis, ¿no es cierto? Entonces la toxina botulínica, el Botox, que se van a poner las damas de aquí en unos años, ¿no es cierto? Uno de los tipos de Botox, no todos, te va a generar ese efecto. Entonces tenga presente, toxina botulínica. Y la toxina de la viuda negra no se la van a poner, no se preocupen, ¿ya? Entonces, ahora sí podemos entender esas características, ¿de acuerdo? Muy bien.
seguimos avanzando. Pero hay que mezclar todo. ¿Tú crees que el organismo haga un sistema para solo botar un neurotransmisor? No. Habitualmente siempre se eliminan, se exocitan neurotransmisores de manera conjunta, cotransmisores. Entonces yo no voy a trabajar todo este sistema para botar solamente acetilcolina. Yo voy a trabajar para botar acetilcolina y algo más, los cotransmisores. Y depende de cotransmisores para que ustedes vean otros efectos, ¿correcto? Por eso es que ahí ven con cotransmisores y vean que no solo es para acetilcolina. El receptor colinérgico es este. Dijimos que eran de dos tipos, ¿no es cierto? Uy, espérate, me emocioné. El receptor colinérgico es este, y acá lo ven, 7 pasos por membrana. Acá estaría la proteína G, y son del M1 al M5, son los 5 receptores. Estos de acá van a tener justamente el ácido aspartico, el que tiene básicamente ese ácido aspartico del receptor, es el que tiene relación con lo que sería el nitrógeno cuaternario y terciario, que es el que le dije. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El nitrógeno cuaternario, por tener una carga positiva, no atraviesa la barrera hematoencefálica, mientras que el nitrógeno terciario sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Es decir, en su dieta, ¿ustedes pueden comer esto? Sí. En la dieta nosotros comemos nitrógenos cuaternarios y terciarios. ¿Cuál es el peligro de comerme un cuaternario? No me preocupa porque no va a llegar al sistema nervioso central, pero sí se puede ir a los periféricos, ¿no es cierto? Pero este de acá, sí, este sí me puede intoxicar. Entonces, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo dice, estos monstruitos son medios taraditos y van a comer nitrógenos terciarios y cuaternarios. El primario y el secundario no me interesa porque esos no van a llegar al receptor, no tienen afinidad. Estos sí pueden llegar al receptor. Entonces, ¿qué generó? La enzima que lo va a degradar. Y entonces esa enzima la generó en dos formas. En dos formas. Una que es la que está en la vesícula, en lo que sería la hendidura sináptica, que era la acetilcolinesterasa, y esta justamente se va a encargar de degradar esa acetilcolina y esas acetilcolinas que llegan al sistema nervioso central, las terciarias. Y en el cuerpo, en el plasma, tengo la butirilcolinesterasa, y esta me asegura ¿qué cosa? Que las que no llegan al sistema nervioso central, que son las cuaternarias, ¿no es cierto?, las más parecidas a acetilcolina, también se rompan, ¿correcto? O sea, tengo la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa. Esta es plasmática y esta está aquí en la membrana postsináptica. Los mecanismos de acción son muy rápidos. Mira, este de acá en menos de un milisegundo ya rompió la molécula de acetilcolina. El Parathion que le puse ahí es una toxina también, vienen insecticidas. Ese bloquea la acetilcolinesterasa por 20 a 30 minutos, nada más. No es un órgano fosforado, ese es un órgano clorado. Esos de ahí no lo bloquean para toda la vida la enzima, solo lo bloquean por 20 o 30 minutos. Pero si tú ves 20 o 30 minutos comparado con milisegundos, es la vida perdurable, ¿no es cierto? Por eso es que también ejercen el mismo efecto como si fuera órgano fosforado. Entonces tiene que haber una diferencia entre una intoxicación por Parathion y una intoxicación por órganos fosforados. El Parathion en 20 minutos, 30 minutos se eliminó, no va a hacer más efecto. En cambio el órgano fosforado siempre va a hacer efecto. Entonces a los dos les puedo aplicar lo que sería atropina. Atropinización se llama eso. Pero al órgano fosforado aparte le tengo que administrar algo más, que es la pralidoxina. ¿Qué hace la pralidoxina? La pralidoxina lo que hace es entra al organismo y busca enzima acetilcolinesterasa que esté sin pegarse al órgano fosforado y la protege. Acá está la acetilcolinesterasa y se pone así. Para llevarla, cuando la necesita la suelta para que el organismo la destruya la acetilcolina. Entonces, intoxicación por órganos fosforados, atropinización más pralidoxina. Intoxicación por otras sustancias que no sean órganos fosforados y tengan el mismo efecto, básicamente solo sería atropinización. La atropinización también tiene su límite, por si acaso. Estos son los nicotínicos que eran unidos a canal iónico. Hay una literatura que pone esto muy bonito y por eso se los he puesto así intencionalmente, para que ustedes diferencien lo que sería un nicotínico neurológico, central y periférico, ¿correcto? Un nicotínico central, un nicotínico periférico y un nicotínico muscular. En cuanto a sus características, miren, acá todos estos son iguales. Es un receptor pentamérico, homómero, todos son iguales. Estos son discreto heterómero, el periférico, y estos sí son marcados, todos son diferentes. Esa es la diferencia que tú vas a ver en el receptor de manera funcional.
Importante porque lógicamente entonces algunas sustancias químicas pueden actuar en los receptores centrales, pueden actuar en los periféricos y no van a poder actuar en el muscular o al revés, ¿no es cierto? Estos receptores en mecanismo de acción hacen esto. Entonces la mnemotecnia acá, la mnemotecnia más fácil acá es los pares y los impares. En cuanto a los receptores del canal iónico, estos son canales iónicos de sodio y calcio. Acá no hay nada que hacer, acá no hay mnemotecnia. Tienes que ver el órgano y ahí saber cuál es el canal, de sodio o de calcio. En cambio, los receptores muscarínicos sí tengo los pares y los impares. Los pares son GI habitualmente, mientras que los impares habitualmente son GQ, ¿no? Acá los pares GI y los impares GQ. Y ahí están los mecanismos de acción que ellos tienen que relacionar con la fosfolipasa, que ustedes ya conocemos por los mecanismos de acción. Y si de acuerdo al órgano, ustedes lo pueden ver ahí y podrían ver entonces qué sería, cuál sería el efecto, porque lo que interesa aquí es dónde está y de acuerdo a dónde está, según el mecanismo de acción, qué es lo que hace, ¿no es cierto? De estos, el que me interesa, igual vamos a ver algunos de ellos porque son los que me interesan en relación a la farmacología. Regresamos otra vez con lo que sería el M2 que les comencé, ¿no es cierto? M2, ¿qué cosa era? Proteína G, los pares y los impares GQ. Este es GI. ¿Y el beta 1 qué era? GS. Entonces, te das cuenta, mientras que el beta 1, que es GS, estimula, el GI inhibe. Mientras que el beta 1 generaba más AMP cíclico, este genera menos AMP cíclico. Por eso es que generan las funciones hacia abajo, mientras que el otro generaba las funciones cardíacas hacia arriba. Bronquial, M3. M3 es músculo liso bronquial, genera broncoconstricción. Vimos que en el otro, en el simpático, era el beta 2. El beta 2 que generaba broncodilatación, ¿correcto? Y para generar broncodilatación, ¿qué tenía que dar? Un beta 2 adrenérgico, o sea, glutamol. Pero ¿qué también podría dar? Si el parasimpático genera contracción bronquial, ¿qué le podría bloquear? Bloqueo el parasimpático. Un antagonista colinérgico. Bromuripatropio, bromuritriotropio. Acá está el mecanismo, ¿correcto? Y así puedes trabajar con todos los fármacos en el sistema nervioso central. Por eso les decía que acá está todo, porque acá están todos los órganos y acá están todos los fármacos. Yo te he hablado del corazón y de la vía respiratoria, pero también puedes ver el tubo digestivo. Acá sí te interesa el tubo digestivo. Las glándulas exocrinas, acá te interesan las glándulas exocrinas, ¿no es cierto? La secreción bronquial también está regulada, ¿no? Todo lo que es secreción por el M2 y el M3. Entonces yo también podría bloquear esto y es por eso que el bromuro-hipatropio no solo te genera un poco de broncodilatación, sino te seca la mucosa, ¿no? Entonces es importante, seca la secreción bronquial. El paciente que tiene EPOC tiene mucha tos y bota mucha flema. Ahí le tendrías que cortar un poco, que silete el bronquio y una vez que tose, que bote toda esa flema y ya no se produce más. Ahora entiendes por qué tendrías que darle un muscarínico, ¿ya? Un antimuscarínico, perdón. Y acá vemos lo que serían los otros efectos de los otros receptores muscarínicos. Bien, y ahora sí, ya para nosotros esto ya es fácil, ya no tienen nada que hacer con eso, ¿no? O sea, ya hemos conversado de las características de la rama comunicante, si es presináptica, posináptica, hemos visto la médula suprarrenal de manera indirecta, ya hemos hablado del feocromocitoma, ya no hay duda en lo que ustedes podrían detectar. En cuanto a lo que sería la importancia de este tema relacionado justamente solo con una enfermedad acá, que es el asma. Ya sabemos que el asma está siendo modulado por el neurovegetativo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hemos visto que el M2 y el beta 2 tienen que ver en ese proceso, ¿no? El M3. Hemos visto que tienen que ver en ese proceso. ¿Y por qué es importante? Porque así como acá te pone la estadística del asma, de cardíacos pues hay más, ¿no es cierto? Ya, pero acá te hablo de dos enfermedades, imagínate el resto. Trastornos digestivos, trastornos respiratorios como EPOC, como asma, trastornos cardiovasculares, trastornos urinarios, o sea, todo lo puedo poner ahí y van a ver que es muy importante aprender estos casos. Estos son los mecanismos de acción que ya también los hemos conocido, ¿no es cierto? Vamos a ver los receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3,
y los efectos, que ya los tenemos, porque ya sabemos qué tipo de receptor es. Ya no tenemos que memorizar esto. ¿Hemos visto los colinérgicos? Sí, también, M1 al M5, ¿no es cierto? Y sabemos también que nosotros hemos hecho la mnemotecnia que los pares tienen un mecanismo inhibitorio, GI, mientras que estos tienen un mecanismo GU, habitualmente excitatorio de un sistema. No tanto el efecto, pero sí el mecanismo. Y acá están las cascadas de ellos. Vamos a jugar con uno de ellos, ¿ya? Ahora sí acá ven el receptor, que ya les había dicho, ¿no? El receptor que pasa 7 LMS de la membrana, que está unido a la proteína G. ¿Por qué se llama proteína G? Porque trabaja con nucleótido de guanina, GTP, ¿no? Este es nucleótido de guanina. La guanina está acá. Entonces, habitualmente lo que pasa es que nosotros tenemos el sistema inhibido cuando no hay este ligando. Este está en reposo, esto también está en reposo, ¿correcto? Esta es una proteína heterotrimérica alfa, beta y gamma, que cuando viene el ligando fisiológico, que puede ser, en este caso, de repente, no sé, te van a hablar de, no sé, se me ocurre acá acetilcolina, porque también tiene receptor, o también podría ser noradrenalina, porque también tiene receptores proteína G. Entonces viene el ligando fisiológico y se une. Dependiendo de lo que sea el receptor y la célula, va a generar el efecto, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que estamos haciendo es que esta heterotrimérica se va a partir en dos. Primero el alfa y el beta gamma se separan, ¿no? Se forma beta gamma, este se separa y se forma el alfa GTP. Este alfa GTP, que lo ven acá ahora, alfa GTP, este dímero alfa GTP, es el que va a generar la actividad metabólica de la sustancia química, del ligando, es el que va a disparar el proceso metabólico, ¿no? ¿Qué va a hacer? Depende a qué enzima se pegue. Acá se ha pegado a la fosfolipasa C. Este receptor era proteína GQ, se pegó a la fosfolipasa C, ¿correcto? Si era GQ, ¿qué podría ser? ¿Cuál podría ser? Podría ser uno de estos o podría ser uno de estos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Podría ser un alfa 1 o podría ser un M1, M3, M5, ¿correcto? Porque estos eran GQ. Muy bien. Entonces, este de acá, cuando se genera esta fosfolipasa C, ¿se acuerdan que era el cuadrito que les enseñé acá? Fosfolipasa C, ¿qué te generaba? Me genera 2 segundos mensajeros. Por un lado, el diacilglicerol, que es el glicerol con 2 ácidos grasos, y por otro lado, el inositol trifosfato. ¿Por qué? Porque el X que participaba en ese fosfolípido era el inositol, que tiene 2 grupos fosfatos. Le agrego uno más, se llama IP3. Y cada uno de ellos sigue su cascada, ¿no es cierto? Este tiene receptores en membrana o en retículo sarcoplásmico para aumentar concentraciones de calcio, depende de la célula. Y lo que hace es entonces aumentar concentraciones de calcio. Este monstruito lo que va a hacer es activar la proteína quinasa C, que estaba inactiva, a una proteína quinasa C activa. Este también, por intermedio del calcio, también le puede dar un impulsito más a esto, ¿no es cierto? Entonces, finalmente estoy llevando a la activación de la proteína quinasa C. ¿Qué es una proteína quinasa? ¿Qué hace una proteína quinasa? Hay proteína quinasa A, hay proteína quinasa C, hay proteína quinasa G. ¿Correcto? A porque lo está activando el AMP cíclico. C porque lo está activando el calcio y el DAG. ¿Correcto? Y la G porque lo activa un nucleótido de guanina. Entonces, acá tengo la proteína quinasa C. La proteína quinasa C lo único que hace es fosforilar proteínas. Fosforila. ¿Qué es fosforilar? Agregarle un grupo fosfato. Si yo le agrego un grupo fosfato a una proteína, dependiendo de la célula, ahí lo que va a pasar es el efecto. Ahora sí, recién, mira, después de toda esta cascada, recién se genera el efecto. ¿Cuál es el efecto? Depende de la célula. Pero lo que va a hacer en la proteína que fosforiló es que la activa o la inactiva. O le cambia la forma. Y eso es la que va a generar el efecto en la célula. ¿Correcto? Ese es el efecto final. ¿Correcto? Puede generar contracción, puede generar relajación, puede generar lo que tú quieras, pero dependiendo de la célula en donde esté. Si tú te vas a ver este de acá, este es el GI. El GI dijimos que era inhibitorio. Igual, viene ligando fisiológico y este podría ser un M2 o un M4. O también podría ser un alfa 2. ¿Correcto? Un receptor alfa 2. O sea, esto podría ser acetilcolina o noradrenalina. Pero si es el receptor, tendría que ser o este o un alfa 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene acá, tengo otra vez lo que sería mi heterotrimérica, ¿correcto? Otra vez se va a disociar en el alfa GTP y acá se va a ir, en este fragmento lo que están haciendo es que se va a ir a lo que sería este ligando, pero en realidad
este proceso no se va a dar. Lo que va a hacer esto es migrar a lo que sería la ciclasa de Nilo, ahí en su ciclasa, y la va a inhibir. ¿Qué es lo que hace este, no? Este de acá, si tú vienes, este es un GS. Si es GS puede ser alfa 1 o... ¿Alfa 1 podría ser? No, estos son los beta. Beta 1, beta 2, beta 3, ¿correcto? Y este lo que va a hacer, igual se parte, y acá sí tengo el alfa GTP, activa la ciclasa de Nilo, y este lo que va a hacer es que el ATP se convierte en AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A es la que genera la cascada. Esta fosfolípido. Estos son los mecanismos de acción de todos, nada más. Entonces tú engasta los mecanismos de acción de acá con los mecanismos de acción, o sea, el receptor con el mecanismo de acción, y ya sabes todo. Si yo lo bloqueo, sabes también qué va a pasar. Si yo lo estimulo, sabes también qué va a pasar, dependiendo del receptor y del mecanismo de acción del receptor. Lógicamente que esto depende de cada célula. Todas las células del cuerpo tienen todos los receptores. La diferencia es la cantidad. Como les decía, en el corazón, ¿no? Vimos lo que era el alfa y lo que era el beta. El corazón, el músculo cardíaco, tiene más receptores beta 1. Por eso es que el efecto es cronotropo, inotropo, positivo. ¿Ya? Muy bien. Esta era la misma que hemos visto ya, ¿no es cierto? Del receptor muscarínico, ya sabemos todo eso, ya sabemos las ubicaciones, igual revísenlo un poquito, ¿ya? Ya sabemos los mecanismos de acción, dependiendo de qué receptor sea. Acá trabaja fosfolipasa C, IP3 y DAC, y aumenta concentraciones de calcio, ya lo acabo de explicar en la diapositiva anterior. Entonces, ahí no hay mucho problema ya. Este de acá, también tenemos lo que serían los mecanismos de acción, igualito acá, proteína GQ, acetilcolina, este es para el muscarínico. Y acá está el resumen de lo que acabamos de conversar con la proteína. ¿Esta qué proteína sería? Esta acá. ¿Ya? Cuidado, tengan cuidado. Lógicamente, chicos, acuérdense también esto, ¿no? Los efectos, lo que vamos a generar. Esto es lo que yo les puse en el resumen, en el cuadro. Acá está un poco más completo, entonces revisen. Tenemos que saberlo esto. Acuérdense, aprendan eso. Y eso ya lo saben por neurología, pero ahora revisen eso, porque ahí están los efectos colaterales de los fármacos, los RAM, las reacciones adversas a medicamentos, los efectos secundarios, los efectos indeseados los tienes porque el fármaco usa otro receptor. Si yo mando un fármaco parecido a la acetilcolina, estamos en parasimpático, solo se va a ir al receptor, por ejemplo, el bromohipatropio, que es un anticolinético, va a bloquear el receptor. ¿Solo va a bloquear el receptor respiratorio? Va a bloquear todos los receptores. Y entonces, ¿tú qué vas a ver? El efecto que tú quieres, que es el primario, pero vas a ver efectos secundarios y colaterales que habíamos conversado la semana pasada. ¿Correcto? Entonces, cuidado con eso. Los efectos colaterales secundarios dependen de otros órganos. Cuidado con eso. Igual acá ven los otros receptores muscarínicos, igual los mecanismos de acción que los hemos explicado en la primera diapositiva. Y acá podemos seguir trabajando, ¿ya? Acá ya estamos con lo que serían los receptores alfa y les dije las variedades y también ya lo hemos explicado, y los mecanismos de acción son exactamente los mismos. La diferencia es la célula a la cual cae el ligando fisiológico. ¿Correcto? O sea, no es necesario que se acuerden en cada diapositiva todos los mecanismos. Ya saben los tres primeros que les enseñé y ahí se cierran. Ahora ubiquen ese receptor en una célula. Y esa célula, vean qué cosa hace con el receptor, ¿correcto? Con el ligando fisiológico. Entonces, esto es lo que ustedes están viendo claramente, acá ya con la noradrenalina y adrenalina en sus receptores. Igual, en este caso todos son unidos a proteína G. Ya no, la noradrenalina, todos unidos a proteína G, no hay variación. GQ, GI o GS, pero todos son unidos a proteína G. Acá no hay como el muscarínico. El ojo. Lo que nos trajo a aprender todo esto era justamente la tía de miércoles que tenía disminución de la visión, ¿no es cierto? Entonces vamos a regresar. Para que resuelvan el caso, vamos a hacer solamente el ojo. ¿Se acuerdan un poquito de la estructura del ojo? Vamos a revisar rápidamente la estructura del ojo. ¿Hasta qué horas tengo con ustedes? ¿Hasta las 7:40? Poco tiempo, ya, estaba acá. ¿Quieren descansar? Sí. ¿Están cansados? ¿Y ustedes qué han hecho? Yo no me he cansado, ustedes se han cansado. Yo estoy trabajando de las 7 de la mañana y ustedes están cansados. Ya. ¿Quieren descansar? 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Al sexto minuto empiezo otra vez la clase. ¿Con ustedes o sin ustedes? ¿De acuerdo? Ya. Vayan, respiren,